Buenas noches, estimados, siguiendo los objetivos de aprendizaje. La semana pasada estuvimos viendo los flujos migratorios. Hoy el objetivo es analizar, interpretar y extraer información de fuentes referidas a problemas vinculados a la dinámica y estructura de población, ¿ya? Que es la explosión demográfica y el envejecimiento de la población, entre otras cosas, ¿ya? Los flujos migratorios están directamente relacionados con lo que es la demografía. Pero dentro de lo que es la demografía también entra un concepto, ya, que abarca muchas cosas, que es la pirámide de población. ¿Qué es una pirámide de población? ¿Alguien sabe? Cualquier idea. Como una separación por nivel. Ya, bien. Por ahí va la cosa. Excelente. Es un gráfico, ya que lo vamos a analizar y lo vamos a aprender más adelante. Es un gráfico que está separado por niveles. Tiene por grupo etario, que ahí lo voy a explicar más adelante, y también están separados por hombres y mujeres, por niveles de edad. Y nos sirve para analizar la población de un país, de un continente, ¿ya? De una ciudad o de un lugar determinado. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque eso va relacionado directamente con lo que es la demografía, ¿ya? Y tenemos como definición de demografía que, según las Naciones Unidas, es ciencia que tiene como finalidad el estudio de la población humana, ¿ya? Y que se ocupa de su dimensión, estructura y caracteres generales considerados fundamentalmente desde un punto de vista cuantitativo. ¿Qué significa cuantitativo? Cantidad, o sea, estudia, ¿ya?, la población humana en relación a la cantidad de personas que pueden haber en un lugar determinado. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Las características sociales generales, la dimensión, la estructura, la evolución, el desarrollo de la población a través del tiempo, análisis de la población, modificación de la población, efectos sociales y económicos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo cuantitativo? Claro, porque podemos ir viendo, ya, por medio de la demografía, si la población va aumentando o disminuyendo de cantidad. Podemos analizar científicamente, incluso en la historia de la humanidad, cuándo se producen lo que son las explosiones demográficas, o sea, un aumento exacerbado de la población, un aumento acelerado en comparación al resto de la historia. Ahora, tenemos la evolución demográfica, se puede dividir en dos etapas, desde la aparición del hombre hasta 1750. ¿Ya? Se caracteriza por un crecimiento demográfico muy lento y ascendente, paralelo a la expansión de los recursos económicos. Este periodo fue denominado por el descubrimiento, desarrollo y perfeccionamiento de las herramientas, el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. Es decir, estuvo marcado por las primeras innovaciones tecnológicas. ¿Qué significa esto? El hombre en un principio era nómade. Significa esto, que estaba en un lugar determinado, sino que se iba moviendo. Ya la que aumente la población, ¿cierto? Porque está en constante peligro. No tenía herramientas elaboradas para defenderse, no tenía fortificaciones, no tenía casas, ya donde ocultarse de los animales, ¿se entiende? La medicina no era muy desarrollada, por ende lo que pasaba era que
el hombre, una herida, una fractura podría simbolizar o significar, mejor dicho, la muerte de la persona. Ante esto, ¿ya? Cuando viene la primera explosión demográfica, prácticamente cuando el hombre ya, inventa la agricultura. De esa manera se logra asentar en una parte, mejora tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque tiene alimento constante todo el año, y ahí se produce la primera explosión demográfica. O sea, gracias al asentamiento y a a la invención de herramientas, ¿ya? Logramos que el hombre mejore por primera vez la calidad de vida y hace que las personas vivan más. Por ende, tenemos una explosión demográfica. La segunda etapa va desde 1750 hasta la actualidad y se caracteriza por una gran expansión demográfica, producto de los cambios ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, a causa de la revolución agraria, industrial y tecnológica. Estas revoluciones permitieron la obtención de excedentes alimenticios, con los cuales disminuyó el hambre y liberó mano de obra de la actividad agraria. Este excedente de fuerza de trabajo en las actividades primarias comenzó a ocuparse en actividades industriales y terciarias, o sea, en la fabricación y en la prestación de servicios. ¿Qué, ¿Por qué se dice que acá hubo otro cambio? Porque la cantidad de población, ¿ya?, que había no aumentaba de gran manera. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida era muy poca. Una persona en la Edad Media podía vivir hasta los 40 años. Ya se le consideraba un anciano. ¿Y esto por qué? Por la mala calidad de vida. No había medicamentos, ya, la alimentación no era buena, a veces los recursos eran escasos, la gente era muy pobre, el higiene también era nulo, ya. Y eso hacía que la gente muriera. Pero ¿qué pasa? Incluso la gente tenía hijos y estos morían al nacer. Era común que la gente perdiera hijos. Todas las parejas, ya, perdían hijos. Era muy común. O morían al nacer o a edad temprana. Ahora, la revolución industrial trajo muchos cambios. No solamente en la forma de fabricar o en los transportes con el producto de la máquina a vapor, sino que empieza a desarrollarse tecnología constantemente, la maquinaria, ya eso va a traer adelantos científicos, va a traer más adelante la electricidad, rayo X, la penicilina, porque se van a poder hacer otro tipo de experimentos. De esta manera, ya, va a mejorar todo ámbito, las condiciones laborales, la alimentación de las personas, la medicina, la educación, el acceso a lo que conocemos hoy en día como servicios básicos, alcantarillado, agua, entre otras cosas. Y nos damos cuenta que a medida que el hombre va desarrollando tecnología, va mejorando su calidad de vida. Y al mejorar su calidad de vida, así como una persona podía vivir 40 años en la Edad Media, hoy en día puede vivir hasta los 80 fácilmente, duplicando la edad, siendo que en miles de años no se avanzó ¿cómo se llama esto? La esperanza de vida de las personas en prácticamente 250 años de revolución industrial. Ya. Sí se logra avanzar. Lo que no se logró en 2000, 3000 años de historia, se logró en estos 200 años, haciendo que la población crezca de manera exacerbada y produciendo estas explosiones de mundo. Y vamos a seguir avanzando, y va a seguir aumentando la población, porque va mejorando la cadena.
E increíblemente, ahora nacen menos niños que antes y aún así aumenta la población. ¿Y por qué aumenta la población? Porque antiguamente, si nacían dos, morían cuatro, por dar un ejemplo. Ahora, si nacen dos, muere, o sea, si nacen cuatro niños, mueren dos personas. Entonces, eso va muriendo menos gente de la que nace, aunque nace menos. La gente vive más, ¿ya? La gente vive más. Y al vivir más, hace que la población vaya aumentando. Ahora, el estudio de la población, ¿ya? Esta demografía, es posible gracias a la información proveniente de diversas fuentes, como los censos o las estadísticas vitales. ¿Y qué es un censo de población? Consiste en el conteo estadístico periódico de la población de un territorio para conocer sus características demográficas, sociales y económicas. Tenemos que los griegos hacían censo, pero ¿quiénes modernizaron realmente el censo? Fueron los romanos. Los romanos modernizaron lo que era el censo, porque hacían preguntas, no solamente contaban a la población, sino que preguntaban nacionalidad, origen, trabajo, eh, ¿cómo se llama esto? Estatus social, y de esa manera, ya, ellos llevaban una contabilidad real de todo el imperio romano. Tenemos que ver que Roma solamente se transformó en la primera metrópoli y tenía 1 millón de habitantes, algo que en esa época era, pero, impensado. Roma llegó a tener 1 millón de habitantes. Entonces los romanos, para poder cobrar los impuestos, ya, y también por alimentar su ego de saber cuántas personas dominaban, modernizaron esto lo que eran los censos. Ahora, si nos damos cuenta en el ejemplo que tenemos acá, el INE, censo 2002, ya han pasado 22 años, tenemos que la gente que trabaja o depende de muchos sectores económicos. Vamos a tener que en algunos los hombres que son en azul van a predominar. Por ejemplo, en el comercio. En el 2002, más hombres que mujeres trabajan en el comercio. En la pesca también. Ya, más o menos como 20.000 personas trabajan. Ya, aquí tenemos la cantidad de personas en miles. Ya, y tenemos abajo los nombres de los sectores. Ahora, ¿en qué tipo de... Y para y esto demuestra para qué nos sirven los censos, nos pueden determinar en qué sectores trabajan más los hombres y en qué sectores trabajan más las mujeres. Ya. Y esto también nos habla de los años de estudio. ¿Por qué? Porque en finanzas, en esta época, trabajaban más hombres que mujeres. Para trabajar en finanzas se necesitan una cantidad de años de estudio de 5 años para arriba, para ser contador, auditor, entre otras cosas. Ya. ¿En qué sectores trabajan más las mujeres? Educación, salud, servicios como atención a público, servicio doméstico, que eran trabajos que se consideraban para las mujeres. Hoy en día esto se va revirtiendo. ¿Ya? Y vemos que la mujer incluso está ganando terreno en lo que es la construcción. Entonces todos los censos van rescatando cómo va evolucionando la población. Si antiguamente, ¿ya?, prácticamente las mujeres no figuraban en la minería, tal vez hoy en día, con el censo que se está haciendo ahora, se puede determinar que está habiendo un cambio y que las mujeres tal vez están entrando en ciertos eh, trabajos que antes no eran considerados. ¿Por qué? Porque se ve que la mujer cada vez tiene más años de estudio.
algo que en el 2002 no pasaba. ¿Ya? La mujer siempre ha tenido menos años de escolaridad de forma global, y eso es producto de los roles que se tenían en la sociedad. Socialmente el hombre es el que provee y la mujer es la que cría a los hijos. Ojo, yo no digo que sea bueno o sea malo, pero es una realidad sobre todo en esta época. A medida que la población ha ido cambiando, y que también tiene que ver con estudios demográficos, podemos ver el hecho de que la mujer ha tenido que salir al mundo laboral. Motivos, varios, como por ejemplo el hecho de que cada vez hay más madres solteras, ¿ya? Y tienen que salir a trabajar. Y ahí van aumentando incluso su escolaridad para mejorar su economía. Y de esa manera vamos viendo cómo mujeres se van insertando a rubros que antes eran impensados. Yo estudié electricidad y tenía compañeras, ya, tenía como dos o tres. Algo que hace 10 años atrás era impensado. Cuando lo estudié esto en el colegio, cuando tenía 15 años, ya no había mujeres en el curso que estudiaba yo. Y eso que era supuestamente un colegio mixto. ¿Y dónde se demuestra esto de que la mujer tiene menos claridad? Ya, porque posterga su estudio para hacerse cargo de otras cosas. En la lista, siempre en todos los cursos 2x1 que por lo menos he tenido yo, siempre he tenido más mujeres que hombres. Ya. E incluso ahora, tengo más mujeres que hombres. Y lo cual la felicito por atreverse a aumentar su año de escolaridad, lo cual les va a servir mucho. Pero volviendo al tema, tenemos tipos de demografía. O sea, tenemos la demografía estática, que es parte de la demografía que estudia la población humana en un momento y tiempo determinado. Dimensión, territorio, estructura, características estructurales. ¿Qué significa esto? Es decir, cuántas personas hay en una época o en un año determinado, como el ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Eso es demografía estática. ¿Por qué? Porque se estudia ese momento. Se estudia ese año, el 2002. ¿Cuántas personas trabajan en minería, hombres y mujeres, en servicios varios, en medicina, en educación? ¿Ya? O sea, se estudia ese preciso momento, ¿no? Y se sacan estadísticas, y se sacan porcentajes. Ahora tenemos que es la demografía dinámica. Es la parte de la demografía que estudia la población humana desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, estructura y la distribución geográfica de las poblaciones. Ejemplo, de tales mecanismos son la natalidad, la nupcialidad, la familia, la fecundidad, el sexo, la edad, la educación, los divorcios, el envejecimiento, la mortalidad, las migraciones y las inmigraciones. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos hacer un estudio, ¿ya? Y ocupar los mismos datos del censo. Antiguamente los censos se hacían cada 10 años, ¿ya? Antes del 2002 se había hecho uno en el 92. Entonces podemos hacer las comparaciones y ver cómo la población ha ido cambiando en esos 10 años, ¿ya? Incluso podemos hacer un estudio con los resultados que van a salir ahora, con la del 2002 y ver cómo ha cambiado, ¿ya? Si hay más, menos inmigrantes, si hay más o menos población, ¿ya? Si la gente ha ido estudiando o no ha ido estudiando, si hay más personas universitarias o hay menos personas universitarias. Si esas personas universitarias ya
consiguen trabajo o no. Y podemos ir analizando el hecho de qué carreras van quedando obsoletas, qué carreras no consiguen trabajo hoy en día. Entonces tenemos los movimientos naturales de la población. Los movimientos naturales de una población son aquellos que muestran el crecimiento o el descenso del número de habitantes, atendiendo únicamente a los nacimientos y a las defunciones. Para ello, ¿ya? Debemos calcular la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el crecimiento vegetativo. ¿Qué significa esto? Significa que los movimientos naturales de población tienen que ver con la cantidad de personas que nace y muere, ¿ya? Y determina la cantidad de población que hay en un país o en un lugar determinado. Y este crecimiento natural o crecimiento vegetativo, ¿ya? Que nos va a dar la diferencia entre los nacimientos y las personas que mueren, nos puede servir también de sujeto de estudio, porque podemos determinar las causas, podemos determinar incluso si el país se ha desarrollado más. ¿Ya? Podemos determinar incluso qué regiones tienen un mayor nivel de desarrollo dentro de un país. De esta manera, hacer incluso políticas públicas. ¿Dónde es necesario mejorar la educación? ¿Dónde es necesario mejorar, no sé, mejorar los accesos a la salud? ¿Por qué en algunas regiones del país mueren más niños que en otras? Y de esa manera ir tomando. ¿Ya? ¿En qué lugares de la población tenemos más cáncer? ¿Dónde muere la gente? ¿Por qué? Entonces, vamos viendo si la población aumenta o no aumenta, y podemos ir tomando políticas públicas. Uno de los lugares que ha tenido más problemas de salud en Chile es Ventana. ¿Alguien sabe lo que pasa en Ventana? Quinta región. ¿Por qué los terrenos son tan baratos en Ventana? Porque están pagados prácticamente, los regalan en comparación a otros lados de la costa. Bien, Miriam, contaminación. Contaminación producto de una. Porque allá llegaba todo lo que fuera como combustible. ¿Ya? Aparte que hay una termoeléctrica que tiraba polvillo, la gente se le resecaba la piel, muchas personas les da cáncer, ¿no? Sí, algo terrible lo que pasa en Ventana. Un nivel de contaminación tremendo. Entonces, claro, se van haciendo estudios por medio de los datos demográficos, ¿ya? Y de esta manera podemos ir tomando medidas, como por ejemplo el cierre de esa planta. Ahora, tenemos los movimientos naturales de población, ¿cierto? Y dentro de estos movimientos tenemos la tasa de natalidad. ¿Cómo se calcula la tasa de natalidad? ¿Ya? Nos dice cuántas personas han nacido por cada 1.000 habitantes. O sea, nacimientos, ¿ya? Dividido por población por 1.000. Y así de simple. O sea, cuántas personas nacieron en un año, cuánta población existe, y el resultado de eso se multiplica por 1.000. Y eso significa que por cada 1.000 personas nacen cierta cantidad de niños. ¿Ya? Siempre se hace por 1.000. ¿Se puede hacer por 100? Sí. Y lo voy a explicar un cuadro más adelante. Ahora, ¿cuándo se considera alta? Si es por encima del 30%, moderada entre 15 y 30. Pero si naces es 15%. ¿Ya? Por cada 1.000 habitantes es bajo. ¿Qué significa eso? Que si teníamos 1.000 habitantes, el 15% de 1.000 habitantes, y por cada 1.000 habitantes nacen 150 niños, es poco. Ahora tenemos la tasa de mortalidad. ¿Ya?
que indica el número de funciones, y es lo mismo. ¿Cuánta gente murió en un año? Dividido por población, por 1000. Y es exactamente lo mismo. ¿Ya? El 30% significa que es alto, o sea, que muera el 30% por cada 1000 habitantes es muchísimo. Es preocupante. Eh, Moderada entre 15 y 30 y baja bajo 15%. ¿Ya? Que eso ya es un índice de países desarrollados. Por otra parte, tenemos la tasa de fecundidad. Y solo tiene en cuenta a las mujeres en edad de tener hijos. Y una edad para tener hijos se estima entre 15 y 49 años. Ojo, no significa que sea recomendable, ¿ya? Porque las que son mamás, yo creo que deben saber acá que de repente sobre los 40 años, entre 35 y 40 años, no se recomienda a veces tener hijos, ¿cierto? Y obviamente las personas que también son madres jóvenes, bajo los 18 años, igual como que es mucho el riesgo, ¿ya? Porque el cuerpo de la mujer aún no está como 100% preparado para tener hijos. Pero se estima porque esa es como la edad fértil que tienen las mujeres. ¿Ya? Como son las mujeres las que tienen los hijos, de ellas depende la regeneración de la población, o el intercambio, o el recambio de la población, como se llama. Ya, que también lo vamos a explicar más adelante. Si hay pocas mujeres, la posibilidad de reemplazo es muy pequeña. ¿Y cómo se calcula? Tasa de reproducción. Niñas nacidas, ¿ya? Mujeres entre 15 y 49 años, partido en 1000. Y eso es la tasa de reproducción. O sea, ¿cuántas mujeres dispuestas a, o existen en el país que puedan fecundar? Lo cual son datos importantes que también cuando veamos lo que es la pirámide lo vamos a ver. ¿Ya? Tenemos tasa de natalidad, tasa de mortalidad de diferentes países del mundo. ¿Ya? Ojo que esto es en relación al 2008. Y tenemos Níger, ¿ya? Con una tasa de natalidad de 49 y una tasa de mortalidad de 20. Esto significa, ¿ya?, que cada 1000 habitantes nacen 49 niños. Ahora, si vemos la tasa de mortalidad de Níger, nos dice al tiro que es un país muy desarrollado. ¿Por qué? Por la cantidad de muertes que tiene. Y si vemos también que es una tendencia a nivel mundial, si la tasa de natalidad o TN es alta, la tasa de mortalidad también es alta en los países. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son estándares de países muy pobres. Por ejemplo, Somalia. ¿Ya? Nacen muchos niños, ok, sí, nacen muchos niños, pero también mueren. ¿Por qué? Bien, nacen y mueren la misma cantidad, ¿cierto? Eso, ¿qué nos indica? Que los niños que nacen tal vez mueran la mitad. Ahora, el otro porcentaje, ya, bueno, va muriendo a medida que va creciendo o la gente no tiene una esperanza de vida alta. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver también cuando veamos pirámides de población. Ahora, esta tasa de mortalidad, supongamos, vemos los países desarrollados. Alemania, cada 1000 habitantes, 8,18 personas nacen. O sea, entre Alemania y Níger nacen prácticamente 6 veces más niños, ya, si vemos, 8,18,
49. 6 veces más niños en Níger que en Alemania. Pero, ya, en Alemania muere la mitad de las personas que mueren en Níger. Lo cual es un dato súper importante. ¿Por qué? Porque ya nos indica que si hacemos una comparación de este cuadro, que Alemania es un país más desarrollado, ¿ya? Más desarrollado que Níger. Ahora tenemos un caso como excepcional, por decirlo de alguna manera, que es Haití, donde nacen muchos niños, pero muere poca gente, muere la misma cantidad de Alemania. ¿Por qué creen que pasa eso? Siendo que Haití es el país más pobre de Latinoamérica. ¿Por qué nos encontramos con que Haití, siendo un país tan pobre, no muere tanta población? ¿Qué pasa con sus habitantes? Vamos, chicos. ¿Por qué creen que pasa eso? Y tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien? ¿Cualquier cosa? ¿Emigran a otros países? Excelente, Brandon. Muy bien. Entonces nos encontramos con que esa gente emigra a otros países. Por ende, no se muere en el país, haciendo que disminuya la tasa de mortalidad. ¿Se entiende, no? Porque la gente que podría morir, ya, esos pequeños que podrían morir, se van del país, pues, se los llevan los padres, ¿se entiende? Algo que no pasa en todos los países, no pasa en Níger, ya, porque los vecinos de Níger son igual de pobres, entonces cuesta mucho que salgan a países desarrollados. ¿Ya? No así, no así, Paraguay, Haití, ya, Camboya, la India, Marruecos, ya, que tienen países desarrollados más cerca, por ende bajan su índice de mortalidad. Pero si vemos, ya, los índices de natalidad igual son altos. Ahora tenemos técnicas demográficas para el estudio de la población. ¿Ya? El crecimiento natural o vegetativo se obtiene mediante la siguiente fórmula. Crecimiento natural, ¿cierto? Nacimiento menos defunciones. Si hay más defunciones que nacimiento, obtendremos un número negativo, obvio. Ahora a esto se le tiene que sumar un dato que es súper importante, que tiene que ver con el saldo migratorio, que lo vimos la semana pasada, y este saldo migratorio tenía que ver con la cantidad de gente que salía y entraba. O sea, si tenemos un saldo negativo, significa que sale más gente de la que entra. Por ende, la despoblación va a disminuir. O sea, vamos a tener un crecimiento natural negativo. Cada vez la población, en vez de ir aumentando, va disminuyendo. Lo cual pasa en algunos países donde la gente sale mucho, se escapa la gente. Por problemas económicos, políticos. Ok, guerras, ya. Pero tenemos casos donde la población va aumentando, como el caso de Chile, donde entran más personas de las que salen. Y en ese caso vamos a tener, e incluso las defunciones van a ser mucho menor
que los nacimientos, y eso va a hacer que la población vaya a aumentar. Estamos hablando que para el 2002, ¿ya? Más o menos habían como 15 millones de personas en este país. Y estamos hablando que para el 2030 se estima que ya hayan 20 millones de personas. Ya estamos bordeando los 19 millones, donde prácticamente el 10% de la población es inmigrante, lo cual es harto. Y estamos hablando también de que prácticamente en 30 años ya la población ha aumentado en 5 millones, lo cual es bastante, considerando que Chile nunca ha sido un país muy poblado, que digamos. Ahora, y aquí entramos a lo que es el crecimiento y estructura por edades de la población. Ya tenemos todos estos indicadores, ¿cierto? Pero tenemos también que tenemos estas pirámides de población, donde ordenamos en tres grupos etarios. Tenemos que la representación gráfica de la estructura de una población determinada, de acuerdo con el sexo, la edad de su integrante, algunas veces también se emplea el nombre de pirámide. Ya vamos a ver que existen varios tipos de pirámides y vamos a ver sus nombres y cómo se clasifican. Ya. Tenemos la población infantil, los adolescentes y los ancianos. Son económicamente inactivas. Ya. Y por consiguiente están a cargo de los adultos, del conocimiento de la composición por edades de una población. Se deduce la relación entre los grupos de edad de producción y los improductivos. Cuando se habla de improductivo no significa que no contribuyan a la economía, ojo, sobre todo en Chile, donde los ancianos tienen su pensión, igual contribuyen. Se dice improductivos porque no deberían trabajar. Ahora, ¿cuáles son los tres grupos etarios? Son los que están separados por estas líneas de colores. ¿Ya? Tenemos los jóvenes, que va desde los ceros hasta los 14 años. Se estima que desde los 15 a los 64 es la gente en edad de trabajar. Ya. Con permiso, una persona puede trabajar en este país a partir de los 15 años, con permiso de los padres, y a los 64 ya se jubila. Por lo menos los hombres, las mujeres jubilan un poco antes, pero se coloca ese como un límite, ¿ya? Porque los hombres jubilan más tarde. Y es como una tendencia mundial que los hombres jubilan a los 64, ¿ya? O 65. Y después tenemos los ancianos, o también conocidos como octogenarios. Y de ahí ya hasta que muere. Ahora, tenemos que este grupo azul es la gente en edad de trabajar, la gente productiva, ¿cierto? Y tenemos lo que se llama dentro de esto el contrato social, ¿ya? ¿A qué se le llama contrato social? Tenemos este grupo de personas que mantiene a este grupo y mantiene a este grupo. ¿Cuál es la idea? Que el grupo de abajo, cuando pase por edad arriba, va a ser el reemplazo a esta población que, avanzando en edad, se va a convertir en anciana. ¿Ya? Y esto es lo que determina un grupo o un país cuando es pobre o no es pobre. Tenemos este ejemplo de una pirámide del 2006 de Europa y una de África. ¿Ya? Estamos hablando que automáticamente, en una pirámide podemos determinar qué continente es más rico. ¿Qué continente es más rico? ¿Qué creen ustedes? ¿África o Europa? ¿O qué continente es más desarrollado? Europa. ¿Por qué? Un segundo, chiquillos, por favor. Piensen la respuesta.
¿Por qué? Según lo que yo había explicado. Porque si vemos, ya en la pirámide de población de África, si vemos la pirámide de población de África, los niños que nacen prácticamente van desapareciendo al tiro, ¿cierto? Y a medida que avanza la edad, la pirámide se hace más angosta. ¿Qué significa esto? Que las personas de edad de trabajar o mueren a temprana edad o emigran. Al haber menos fuerza laboral, no hay quien mantenga el grupo de abajo y no hay quien mantenga el grupo de arriba. Y esto nos puede hablar también que la esperanza de vida no es muy alta en comparación a Europa. ¿Por qué? Porque mientras más ancha la barra, más población hay de esa edad. Si nos damos cuenta, ya, si estos fueran, no sé, miles o millones, ya digamos millones, significa que entre 65 y 69 hay 3 millones de mujeres, 2 millones de hombres en Europa. ¿Ya? Pero en África no, po, no alcanza a ser 1 millón en cada lado. ¿Se dan cuenta? Por ende, como no alcanza a ser 1 millón por cada lado, eh, es muy poca la población. Y eso nos dice que esa gente muere a temprana edad. No como en Europa, que está sobrepasando los 80 años y más. ¿Se dan cuenta? Y automáticamente podemos determinar eso observando una pirámide de población. Podemos determinar si un país es desarrollado o no desarrollado. ¿Ya? Si a futuro esa población o cómo es la esperanza de vida. Podemos determinar si los niños mueren a temprana edad, si hay niveles de nutrición en el país. Podemos ir enfocándonos en esas cosas. ¿Ya? ¿Y cuáles serían estos tipos de pirámides? Bueno, no, el número de población activa es un indicador del grado de desarrollo de un país. Conocer el sexo y la edad de la población es esencial para la tarea de gobernar, porque por medio de esto podemos determinar políticas públicas. Si tenemos más mujeres que hombres y vemos que las mujeres no están trabajando porque se dedican a otras cosas, como el hogar, podemos hacer políticas públicas para que esas mujeres se inserten en el mundo laboral. ¿Ya? Hacer capacitaciones. Aquí en La Pintana, supongamos, hicieron una capacitación de cafetería solo para mujeres. Ah, está bien, excelente. Y de esa forma se pueden insertar en un mundo laboral. ¿Ya? En un área que antes no se hacía. ¿Entiendes? Entonces, cada grupo, según la edad, tiene, tiene una necesidad específica. Estudio, recreación, trabajo, atención, ¿ya? Médica. Para la actividad productiva, comercial y recreativa es esencial saber la edad para enfocarnos, ¿ya? A ciertas cosas. Y como gobierno, los países, por medio de las pirámides de población, se van dando cuenta, ¿ya? A qué sector de la población hay que atender más. Y por medio del estudio es que se determinan ciertas políticas públicas como, no sé, si la gente está viviendo mucho, nos falta la persona que dice, bueno, hay que aumentar los años de jubilación para que le alcance la plata. Que es una política pública, sea buena o sea mala. Ahora, ¿cuáles son los tipos de pirámides? Tenemos primero la expansiva o progresiva, ¿ya? Que esta tiene que ver con los países subdesarrollados. Y si nos damos cuenta, siempre es lo mismo, hombre izquierda, mujeres derecha. Todas las pirámides de población son igual porque así se estudia de forma universal, ¿ya? Ahora, caracteriza a países subdesarrollados.
La población suele tener muchos hijos. Aquí se ve la base de la pirámide, de 0 a 4 años. Muchos hijos. Por lo que en la parte baja de la distribución se suele concentrar un gran porcentaje de la población. A su vez, debido a la menor esperanza de vida, que era lo que le estaba explicando anteriormente, ¿ya? Conforme avanzamos en los rangos de edad, estos presentan una menor densidad de población. Y vemos que el primer grupo etario va desapareciendo, ¿ya? De 1.500.000 hombres entre 0 y 4 años, automáticamente ya tenemos que por regla, ya, al pasar de 5 a 9 años, prácticamente desaparecen, así al ojo, 300 millones, ya, o 300.000, disculpe. ¿Se dan cuenta? Entonces Angola automáticamente vemos que es un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque la población no alcanza a llegar a una edad avanzada. Entonces tenemos esta pirámide, valga la redundancia, en forma de pirámide, ¿ya? En la cual a medida que la gente va avanzando en edad, o se va o muere. Y de hecho también se pueden tomar políticas públicas con eso. Hoy mueren muchos niños, la pirámide lo demuestra, ya, vamos mejorando la salud, vamos mejorando la alimentación, vamos haciendo programas incluso para que la gente se quede y no se vaya. Ahora, dentro de las pirámides, tenemos la pirámide de población estancada o estacionaria, ya, o de forma de campana que se llama también. La pirámide de población estacionaria o pirámide de población estancada es aquella que se caracteriza a los países en vías de desarrollo, o sea, ya no son tan pobres, ¿ya? Son pobres pero están a punto de ser desarrollados. Ya tienen mejor educación, ya tienen mejores niveles de trabajo, ya tienen mejor esperanza de vida. Ahora, este tipo de pirámide de población se presenta una natalidad y una mortalidad que por lo general no sufren variaciones, que es lo que pasa acá. Si nos damos cuenta, a medida que avanza, aquí está el corte de la primera, ya, disculpen, acá está el corte de la primera. Si vemos, se mantiene, no varía mucho, incluso va aumentando en vez de ir disminuyendo. ¿Y en qué se nota que es solo un país en vía de desarrollo? Porque si nos damos cuenta, a medida que avanza la edad, ya, se mantiene, se va manteniendo, 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 pero la gente llega a una etapa de jubilación y empieza a disminuir de forma abrupta. Y esto significa que a pesar de que van mejorando las condiciones de vida, la gente cuando envejece no envejece bien. Y es lo que pasa hoy en día en este país. La gente jubila y jubila más. Jubila con mala plata, jubila con mala salud, ¿ya? Y eso hace que una vez que jubile viven 10 años, por dar un ejemplo. Y la población va disminuyendo. Por otra parte, tenemos la regresiva o de bulbo, ¿ya? Que esta tiene que ver netamente con los países desarrollados. ¿Ya? Así hablamos del tipo de pirámide que caracteriza a los países ricos, los cuales presentan, ¿ya? Y como sabemos muy bien, una tasa de natalidad muy baja. O sea, si vemos, ¿ya? La tasa de natalidad va a ser bajísima. De hecho, son los inmigrantes lo que aumentan la tasa de natalidad. Y en algunos países se da, ¿ya? Que la tasa de natalidad la alimentan los extranjeros que llegan. Y de esta manera, ¿qué es lo que pasa?
¿Se pueden tomar políticas públicas? Sí. ¿Por qué? Porque supongamos hay una política pública en Alemania, no me acuerdo bien cuántos hijos son, pero vamos a dar un número, que dice que si usted tiene 5 hijos, el quinto se lo cría el Estado. O sea, el Estado le paga salud, le paga colegio, incluso le paga la universidad a la persona. Y eso es como para incentivar que la gente tenga hijos. Y una forma de ayuda. Ya. Entonces vemos que en el dibujo, ya, en este tipo de pirámide, es lo opuesto al anterior. Las bases suelen ser delgadas. Ya. Las bases de repente suelen ser muy delgadas. Y en la cima podemos observar que a los 64 años, aunque baja ya la población, pero se va manteniendo, no es una curva como en la anterior, hacia adentro, sino que es una curva hacia afuera. ¿Por qué? Porque la gente no muere a temprana edad. Incluso aquí en Chile, hoy en día, alguien muere a los 70 años y dicen, oh, igual era joven. Y muere a los 60 años, tenía toda una vida por delante. Algo que hace 20, hace 40 años atrás no era tan así. Ahora, dentro de las pirámides de población, ya, aparte de esta regresiva de Bulbo, que si nos damos cuenta, pueden tomar distintos tipos de políticas públicas, ya. Va a depender del tipo de país lo que se espera que se tome como política pública. ¿Por qué? Porque así como tratan, ya, de atraer gente, ¿cierto? Los países desarrollados, vemos que los países en vías de desarrollo, ya, tratan de hacer que la gente no se vaya, ¿cierto? E incluso en los países, ya, subdesarrollados, tratan de controlar la natalidad. ¿Por qué? Porque los servicios públicos no alcanzan y la gente se muere. Entonces lo que tratan de hacer ellos es que la poca plata que hay alcance para todos, como controlando la natalidad de las personas. Entonces, ¿para qué nos sirven estas pirámides? Para esto, para que los gobiernos puedan tomar, ¿ya?, decisiones para mejorar la vida de las personas. ¿Ya? Ahora, tenemos la pirámide de población desequilibrada o desajustada. Y este tipo de pirámide se caracteriza a países en los que ha ocurrido un suceso que ha alterado la estructura demográfica, generando desproporciones significativas, ¿ya?, como las que veremos a continuación. Así hablamos de un tipo de pirámide que podemos ver en países que han participado de una guerra o han sufrido la pérdida de una gran parte de la población masculina. También en países que han sufrido olas migratorias, donde niños y mujeres han tenido que abandonar, ¿ya?, en masa el país por algún suceso concreto. En general, países que se hayan visto afectados por algún suceso destacable, dejando desproporcionada a la población. Como lo que muestra el dibujo, si nos damos cuenta, mucho más hombres que mujeres. Ahora, esto se puede dar por dos razones. Una, por algún desastre natural donde mujeres y niños tuvieron que arrancar, o lo que pasa en Qatar, que mucha gente emigra a Qatar, disculpe, para trabajar. 2 años, lo que pasó para el Mundial de Qatar. Muchos hombres fueron a trabajar de países aledaños en la construcción de los estadios que se demoraron 3 años, haciendo que se aumentara la población automáticamente, pero por un corto periodo de tiempo. Y de esta forma vamos viendo cómo la gente
altera de forma demográfica los datos de un país, como lo que pasa en Qatar. ¿Ya? Ya sea porque se tienen que ir de forma obligada, emigrar de forma obligada, o de forma voluntaria para trabajar. ¿Ya? Van entrando al país. Ahora, más o menos como resumen, vamos a tener, ¿ya?, estas tres pirámides. Y tenemos mortalidad alta en la primera, que es la progresiva, ¿ya?, esperanza de vida baja, natalidad alta, crecimiento natural alto, ¿ya? Países menos desarrollados y población joven. Ejemplo, países africanos. La de Campana, mortalidad descendiente, aumenta la esperanza de vida, natalidad suave, una leve disminución. ¿Por qué? Porque las mujeres, así como va mejorando la economía, las mujeres van encontrando trabajo y cuando la mujer trabaja, por lo general posterga la natalidad. Crecimiento natural disminuye, o sea, se va estancando, ¿ya? Se va estancando este crecimiento. Países en desarrollo, sin gran diferencia entre adultos y jóvenes. Ejemplo, Argentina, Chile, ¿ya?, México. Y tenemos por último lo que es la regresiva. Elevada esperanza de vida, natalidad baja, ¿ya? Crecimiento natural débil, países desarrollados, población envejecida. ¿Qué significa la población envejecida? ¿Ya? Significa o es cuando la población adulta, ¿ya?, supera a la población joven. Y eso es un problema, porque como lo explicaba anteriormente, no se produce este cambio, ¿ya? Acá aún ahí está la esperanza, aún está la esperanza de que esta población logra avanzar hasta acá y sea una renovación y un cambio en la fuerza laboral. Lo mismo pasa acá, aún tenemos la esperanza de que esta población cambie para acá. Pero acá no, no hay esperanza de eso. Estos van a llegar a ancianos, ¿ya? Van a llegar a ser más viejos y lo único que va a producir es que el día de mañana, si no llegan inmigrantes a trabajar, esta población no va a ser capaz, no va a ser capaz de generar una fuerza laboral tal cuando crezca que mantenga el país. Y es lo que pasa en Japón, es lo que pasa en Alemania, es lo que pasa en Inglaterra, ¿ya? Es lo que pasa en Australia, en Finlandia. Les voy a mostrar algo que se los voy a proyectar. Alguien que me nombre un país, cualquier país que les guste, el que sea. Bolivia. Ya Bolivia, veamos Bolivia. Ya vimos la pirámide de Chile en el 2019, ¿cierto? Ya. Si nos damos cuenta, esta es la del mundo. Dice que somos 8.000 millones de personas. Y hay tantos países pobres, muy pobres, que... ah, ¿qué tipo de pirámide es el mundo en el 2023? De las tres que estábamos viendo. ¿Progresiva, estacionaria o regresiva? Progresiva.
No, estacionaria. ¿Ya? La progresiva es la primera, que esto sería como muy ancho. ¿Ya? La estacionaria sería esta que es en forma de campana. Pero está bien, ojo, gracias por participar. Está viendo que le estoy preguntando sobre la misma, recién acaba de conocer el concepto. ¿Ya? Alguien me dijo Bolivia, entonces vamos a ver Bolivia. ¿Cómo está Bolivia? Bolivia, si nos damos cuenta, está un poco, por decirlo de alguna manera, peor que el mundo. Vieron que automáticamente se le anchó la base y la parte de arriba de la pirámide se la angostó. Eso significa que aún las personas que ya nacen no llegan a la edad adulta. Si nos damos cuenta, esta es la línea entre 64 a este el corte para la gente adulta, ya para los ancianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de esta línea para arriba, la gente empieza a desaparecer o muere. Vamos a ver cómo era antes. Miren, en el año 78, ya. Veamos al principio de los 90. Si se dan cuenta, en el 2000 se notaba que era un país pobre, ¿o no? Se nota que era un país pobre, pero vemos que Bolivia ha ido avanzando, ha ido avanzando, ha ido avanzando, ha ido avanzando, y en 20 años, de ser un país subdesarrollado, ha mejorado su calidad de vida y se ha convertido en un país en vía de desarrollo. Podemos incluso hacer la proyección cuánto se va a demorar en transformarse en un país desarrollado, prácticamente 60 años más. Entonces pueden hacer estimaciones por según cómo vaya avanzando ya la pirámide. Podemos hacer estimaciones de cómo va a ir cambiando el país. ¿Cuántos años le faltan a Bolivia ya, para ser como Chile tal vez? Unos 40 años. O sea, podemos decir que Bolivia desarrolladamente le faltan 40 años para llegar recién a tener la calidad de vida de Chile. Vamos a ver Venezuela en la actualidad. Si nos damos cuenta, Venezuela, ya, aunque tiene una buena salud, pero ¿qué pasa sobre los 24 años? La población disminuye, ya. Aunque es un país en vía de desarrollo, que se ha empobrecido mucho, vemos que la población disminuye mucho. ¿Y por qué la población disminuye mucho a la edad de los 24 años? ¿Qué pasa con la población de Venezuela? Emigra, Si no me equivoco, te escuché que dijiste que emigra. sí, Ya, excelente, compadre. Emigra, po, haciendo que la fuerza laboral disminuya, ¿o no? Y de esa manera no va a alcanzar a hacer lo que es el cambio. ¿Por qué? Porque a medida que la gente va creciendo, emigra. A una edad, emigra de golpe. Y eso hace que el país no surja y se vaya incrementando el problema económico que tiene. ¿Te entiendes? ¿Se logra dimensionar? Otro país, el último que analizamos antes de ver las preguntas. ¿Algún país que les guste? Canadá, Canadá. México. Esperen, veamos Canadá primero.
Miren Canadá, ¿se dan cuenta cómo va aumentando la población de los 25 a los 29? Porque Canadá tiene un plan, ya, en el cual llaman a la gente a que se vaya a Canadá a estudiar para aumentar esto, lo que es la fuerza laboral, porque si nos damos cuenta la base es muy angosta, o sea, ellos dicen, pucha, ¿saben qué? Nacen tan pocos niños en este país, ¿ya? Nacen tan pocos niños en este país que realmente cuando ellos envejezcan y tengan que trabajar, no van a ser capaces de mantener el país. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos gente de afuera. Y de esta manera empiezan a enanchar lo que es el segundo grupo etario. ¿Ya? Vamos a comparar al tiro México. ¿Ya? No me aparece. No quieren los mexicanos aquí. Hay que buscarlo si no. Ahí está. Ah, porque sería una haciendo. Miren, la diferencia automática entre lo que es México y Canadá. Ya hablamos de que en México, al mismo año, la esperanza de vida es menor que en Canadá, ya a la gente que jubila. Ahora, ¿están haciendo menos gente? Sí, porque es un país en vías de desarrollo que está pronto a supuestamente ser un país desarrollado. ¿Ya? Si nos damos cuenta, pero la población va aumentando en el segundo grupo etario. ¿Por qué? Porque México es un país trampolín, que la gente lo ocupa para saltar a Estados Unidos. Entonces hay gente que se queda por un tiempo, trabaja y después se pega el salto a Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cuánto le faltaría a México para ser como Canadá? No mucho. Si nos damos cuenta, mucho menos que a Bolivia. ¿Ya? 30 años, a lo más. ¿Se dan cuenta? Chicos, les voy a pegar el link. Ya, 4 preguntas, las realizamos igual que siempre. Van a aparecer un par de pirámides de población también. Eh, Espero que les haya quedado claro cómo se analiza. Ah, no alcancé a leer. Me habían dicho Francia. Disculpe, disculpe, Marcela. Ahí tiene el link, háganlo. Ya pidió la compañera. Igual pidió. Vemos la realidad de Francia, que se nota al tiro que es un país desarrollado. La gente vive por sobre los 84 años. ¿Ya? E incluso si vamos avanzando, vemos que ni siquiera va variando mucho. Lo único que hace es envejecer la población. Miren cómo se va enganchando la población. ¿Ya? Octogenaria. Mientras que la otra va disminuyendo de a poco, si nos damos cuenta qué es lo que pasa, lo único que hace es ir envejeciendo, envejeciendo, envejeciendo. ¿Ya? La población va aumentando, sí, va aumentando la población. De hecho, al contrario, si nos damos cuenta, ¿qué pasó? La población en Francia va disminuyendo. ¿Por qué? ¿Por qué va a ir disminuyendo? Va disminuyendo porque no nacen niños,
y la gente va llegando anciana. Por ende, cuando mueran, no hay recambio. De ser 65 millones de habitantes, vamos bajando a los 60 millones. O sea, vemos que en los próximos 60 años van a disminuir la población en estos países desarrollados, porque no hay un recambio. ¿Ya? Háganmela, recuerden que puedo ver quién participó. Presentación. 5 minutitos. Ya bien, yo tengo 3 personas que lo hicieron. 2 minutitos más.
Ya, démosle. Tenemos este pequeño ensayo de demografía. La población adulta es aquella que se ubica ¿en cuál? Entre los 15 y 64. Bien, excelente, que también se le conoce como persona de edad de trabajar, ¿cierto? Muy bien. Tenemos el número de muertes por cada 1.000 habitantes de una población durante el año, durante al año. ¿Ya? ¿Qué tasa es el número de muertes? ¿Cuál de las tasas? Mortalidad infantil. Oh, chiquillo, aquí me equivoqué. Y les pido disculpas. ¿Era tasa de mortalidad, profe? Sí, entonces el que tiene tasa de mortalidad está correcta. ¿Ya? Tasa de mortalidad, porque si fuese mortalidad infantil, tendría que nacer infante o niño o primer grupo etario, ¿ya? Si a alguien le pareció mala, me pido disculpas, la anoté mal. Es tasa de mortalidad porque es el número de muertos, de muertes por cada 1.000 habitantes, ¿ya? Bien ahí. La siguiente pirámide muestra la conformación de los grupos etarios en Chile en el 2000, ¿ya? Que era la pirámide que estábamos viendo. ¿Qué se puede observar de acá? Tenemos la tasa de mortalidad infantil era alta, la población octogenaria, que son los ancianos y ancianas, tiene gran esperanza de vida. En Chile la población infantil tiene alta esperanza de vida, la fuerza laboral es permanente, o sea, tiene una línea constante. ¿Cuál es de las alternativas? La 3 y la 4. Excelente, la 3 y la 4. Muy bien. ¿Por qué? Porque si vemos la mortalidad infantil es alta, no, no es alta, de hecho. Si vemos la base es más angosta, ¿cierto? Eh, la población octogenaria tiene una gran esperanza de vida, no, de hecho la gente anciana era muy pobre en esta época, en el 2002, pero sí tiene alta esperanza de vida, ya la población infantil y la fuerza laboral es permanente, si nos damos cuenta. Se conserva por lo menos desde son los 15 hasta ya 50 años, lo cual es harto en comparación a otros países. Ahora, la siguiente pirámide muestra una proyección ya de Chile hacia el 2050. Chile 2050, vamos a ser 20 millones de habitantes. No sé a dónde vamos a meter tanta gente. Pero ¿qué se puede afirmar de esto? La mortalidad infantil será baja, la población octogenaria oceana tendrá gran esperanza de vida, o sea, si vemos de aquí parte, ya la octogenaria, en Chile la población infantil tiene una alta esperanza de vida, la fuerza laboral no tendrá recambio. ¿Cuál sería? Tenemos que son todas. Si nos damos cuenta, ya supuestamente al 2050, o sea, 25 años más, Chile ya tendría que estar a puerta de ser un país desarrollado o ser un país desarrollado, según estas estimaciones. ¿Ya? Si nos damos cuenta, muchachos, la fuerza laboral no va a tener un recambio, porque la base va a ser muy angosta y no se alcanza a enganchar lo suficiente antes de llegar a ser adulta. La esperanza de vida de las personas sí, van a llegar alrededor de los 94 años más o menos, lo cual es bastante. ¿Ya? Vamos a pasar la asistencia.
Aparte del Profe, error la, que cometí, ¿cómo les fue? profe, la respondí, pero no sé, porque tengo súper mala señal, entonces al enviar, no sé si se envió o no. Después yo veo eso, pero lo importante es que haya participado. Ya la mayoría responde bien. La mayoría aún así respondió bien. Bien, excelente. Bien, muy bien. Buena respuesta. Ya aquí hubo un problema. Más gente respondió equivocada, pero no importa. Ya. Sí, aquí igual costaba, porque es como una proyección. Ya, pero no importa, yo encuentro que están súper bien. Se va entendiendo los conceptos y eso es bueno. Vamos. Abarca, Presente, Acuña, profe. Abarca, Presente. gracias. Acuña, Aguilera, Allende, Barria, Belmar, Bustos, Cárcamo, Presente, Jaime Garca. Cárcamo, Jaime. Presente, profesor. Bien, estimado. Cárdenas, Presente, profe. bien. Carrillo, Viviana Caro, Presente, Carrillo. gracias. Espinosa, Mocos. Espinosa, García, Profesor, González, me saltó. dígame. Miriam Figueroa me saltó. Ah, ya, Miriam, presente. Presente. Gracias. González, Presente Guajardo. Tamara González. ¿Cómo? Tamara, ah, ya, ya, Tamara, ahí está presente. Gracias. Guajardo, Gutiérrez, Josefa, Sebastián Gutiérrez, Herrera, Lastra, Lascano, Allendez, Lepín. Lizama, Lizana, Presente, profe. al tiro lo coloco presente. Yantén, López, Menares, Soledad, Méndez, Presente, gracias. presente, profe. Miranda, Presente, profesor. gracias. Parra, Presente, ya. Peralta, Romero, Salinas, Presente, Sangüesa, profesor Evelyn Salinas. ya. Sepúlveda, Doris, Pedro Sepúlveda, Serrano, Tamayo, presente, Tamayo. ok, Tobar, Velázquez, gracias. Vidal, Presente, Villarroel, Abigail Vidal. gracias. Yáñez, Zambrano,
Yantén está. Por aquí la había visto. Ella parece que se desconectó antes de que ¿Cierto? revisara la pregunta. Ya, ok. Sí, porque yo creo que la había visto. Ya. Chicos, se agradece la participación, el respeto, la clase. Espero que la hayan entendido los conceptos, ¿ya? ¿Qué es lo más importante de acá? Los nombres de las pirámides de población y lo que los tipos de tasas. ¿Y para qué sirve esto? Para hacer políticas públicas, ¿ya? Es como lo más importante, así, por si acaso. ¿Ya? Más adelante igual vamos a ir viendo de nuevo estos temas, los vamos a ir retocando. Ya no crean que simplemente esta cuestión se pasó y ya seguimos adelante, ¿no? Segundo semestre vamos a ir tocando de repente estos temas para que los vayamos refrescando. Descansen, disfruten sus vacaciones. Nos vemos el segundo semestre. Que estén bien. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Gracias. Gracias. Depende.